Podcast y audiovisuales Don Santiago Humberstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Proyecto financiado con el FNDR de Cultura 2024, Gobierno Regional de Tarapacá. Capítulo 8. Una vida dedicada al trabajo con ganas de seguir sirviendo. ¿Sabes qué hizo don Santiago Humberstone al terminar su vida laboral? En el capítulo final vamos a descubrir el lado más humano de don Santiago Humberstone, Quien dedicó 50 años a su vida laboral. y fue respetado por familia, amigos y obreros. Hola, yo soy Carolina Y yo soy Jennifer. y esto es Iquiqueñas, el podcast para turistas. curiosos y amantes de la cultura. En esta edición especial, don Santiago Humberstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Y en esta ocasión estamos grabando desde las oficinas de la Corporación Museo de Salitre en Iquique. Y vamos a empezar saludando a nuestro invitado especial, don Juan Carlos Vilca. Bienvenido, don Juan Carlos. Muchas gracias. Don Juan Carlos, vamos al tiro a los quesos, ¿no? Así se dice, ¿no? Vamos al queso, al pan, no sé. Pero vamos a empezar al tiro de la pregunta. Queremos saber, ¿cuáles fueron las invenciones producidas por don Santiago para perfeccionar el sistema Chang-Humberstone y modernizar así la industria del salitre? Él hizo un tremendo aporte a la industria, tanto en inversiones como en modernización. Y para a mayor claridad, en su autobiografía, él incluso las enumera. ¿Mm? Y yo tengo una hojita donde él establece lo que ha sido su aporte. Y dice, el emplazamiento primero de la oficina de Agua Santa. Fue la segunda oficina de Agua Santa, la primera y la segunda. El emplazamiento de la oficina de Agua Santa, eso es 1878. Luego tiene también el Alto Caleta Buena. Caleta Buena en sí mismo, como ciudad, como puerto de embarque. Incluso ese puerto tenía una suerte de un andarivel. Entonces, la unión entre el Alto Caleta y el Caleta Buena estaba determinada por este andarivel que él mismo diseña y construye. El ferrocarril de Agua Santa al Alto Caleta también. Luego, los ramales que salieron hacia Guara y hacia Negreiros. Hace también aporte en instalar depósitos de combustibles, de diésel, en el puerto de Caleta Buena, cuando ya se empieza a modernizar la industria. Al aplicar el diésel a los motores que generaban la electricidad, él instaló esos depósitos en el puerto de Caleta Buena. Y así suma y sigue, hay otras más, por enumerar, por ejemplo, un filtrado, un sistema de filtro para el procesamiento de los finos que es el polvillo que sale en el. Ah, yo pensé que era vino, de verdad. Sí, vino. Yo dije, Bien ahí, bien ahí. Los finos son el material más granulado que sale del caliche. Ah, ya. Además de eso, él hace uso también de su inventiva para diseñar correas transportadoras, estas correas sin fin para llevar el material desde la zona del chancado, del molino, hacia lo que era la zona de procesamiento, área de lixiviación conocida como una máquina. O sea, él constantemente estaba modernizando el sistema. Tanto que llegó a que el año 1914 él ya aplica algo mucho más moderno que es la pala mecánica, que era una innovación tremenda para reemplazar el trabajo duro que tenía el hombre de la pampa en particular, que con macho y con barreta, él partía ese material, ahora ya era la máquina, las cargadoras, em, las excavadoras para usar esa tecnología. Ah, mira, qué interesante. Y tanto trabajo, queremos preguntar, ¿cuándo decide retirarse, descansar? Don Santiago, después de esta larga, como ustedes mismos lo dijeron, 50 años de vida laboral, él decide o determina su jubilación
en 1925. Merecida O sea, jubilación. claro, Sí, Había trabajado 50 años eternamente. desde 1875, cuando llega a Pisagua, hasta 1925, que él se retira de su amada oficina Agua Santa. ya. Entonces, Juan Carlos, ¿nos puede resumir un poquito los 50 años de vida laboral que tuvo don Santiago? Sí, por supuesto. Recordemos que él llega a Pisagua en 1875, el 6 de enero, Un 6 de enero. Sí. y que al tercer día de haber asumido de que llegar como ayudante del químico de la oficina San Antonio, muere el químico titular y él asume ese tremendo desafío que le entregó una tremenda experiencia para poder enfrentar con mucho coraje todo lo que vino a continuación. Entonces, en 1875 hasta 1877, él hace las primeras pruebas de lo que fue el sistema Chan, ¿no es cierto? Ujú. En 1878 hace el emplazamiento, adquiere la empresa, la oficina Agua Santa, hasta 1881. Él instala, deja funcionando Agua Santa y asume otro desafío. Y entonces él se hace socio y administrador de la oficina Tres Marías. Y eso ocurre por varios años, desde 1881 a 1886. Ya el sistema Chan ya era había sentado sus reales, ¿no? Hasta 1886, como socio de un señor de apellido Perfetti. Luego, en 1887 hasta 1889, trabaja o construye por mandato de John Thomas North. Recuerden ustedes que fue denominado él como el rey del salitre. Entonces, propietario don John Thomas North, administrador don Santiago Humberstone desde 1887 a 1889. Ya llevamos una vía extensa. Y él, en 1890, reasume en Agua Santa como administrador general de Agua Santa, de la oficina propiamente tal, del ferrocarril, porque la empresa se llamaba Compañía de Salitres y Ferrocarril de Agua Santa. Entonces, administrador de la oficina, administrador de ferrocarriles y además de eso, administrador de todo el puerto de embarque más el Alto Caleta, incluido el Andarivel. Entonces, ahí ya estamos en 1890, ¿no es cierto? Hasta el retiro que fue en 1925. Esa ha sido la extensa trayectoria de don Santiago Hammerstone. Extensa, sacrificada, Exitosa, exitosa. Sí, buena palabra. un aporte importante para la salitrera del norte de Chile. O sea, un Una impacto. persona, hemos quedado como con una sensación de una persona muy inteligente. Y una persona que usó su inteligencia en aportar en el trabajo de los obreros para mejorar sus Sus condiciones. condiciones también y el trabajo. Queremos agradecer, Juan Carlos, todo lo que tú nos has enseñado en el podcast sobre los datos más duros, llamémoslo así, sobre la historia del trabajo en la vida laboral de don Santiago Humberstone. Ahora, con la magia de la televisión, tenemos a nuestro segundo invitado. Vamos a hacer nuestra magia, Jenny. Por supuesto, porque ahora sí que sí viene un invitado Especial, muy importante director. para este podcast. Exacto. Chao, chao, Juan Carlos. Muchas gracias. Chao. En esta segunda parte de nuestro podcast tenemos un invitado muy especial. Es el director de nuestro podcast, es el guionista, es el creador de esta historia, don Marcos Godoy González. ¿Cómo está usted, don Marcos? Bienvenido, don Marcos. Es un honor Para nosotras tenerlo aquí junto a este podcast, a esta mesa. a esta creación que usted lo vio aquí en su mente. Hoy estamos Sí, sí. en este realmente último capítulo. Es fascinante y es emocionante también estar en este último capítulo, Sí. la 40 años. Ah, lo Cerrando sabemos. con broche de oro con nuestro entrevistado. Siempre dejamos huellas, Marcos, Imborrables. imborrables. Han dejado huellas en la Pampa, ¿ya? Recuerden que tenemos una rica experiencia compartida. Y esperamos que a través del podcast también nuestros
seguidores puedan conocer y palpar y vivir eso que nosotros pudimos sentir en la pampa. Pero háblanos de usted, señor director. Exacto. Queremos saber cómo fue su experiencia grabando en las salitreras junto al equipo de podcast. Mira, fue fascinante, fue emocionante igual, y qué rico el equipo que conformamos, en la cual nos empapamos, valga la redundancia, de la pampa. En esta salida de terreno que tuvimos, una experiencia interesante, estar en lugares donde habitó y trabajó don Santiago Humberton. Mm, Caeta Buena, Agua Santa, San Antonio, Tiliviche. No, fascinante. Quiero preguntarte también, ¿qué nos puedes, porque en esta segunda parte de este podcast, este último podcast, queremos saber cómo fue la vida de don Santiago aquí, ya trasladado en Iquique, ya dejando su vida laboral, pero igual en acciones, en cosas que Queremos ver su lado más vivido. humano. Exacto. Bueno, el lado más humano siempre estuvo con don Santiago. Nosotros recogemos parte de la historia de distintos autores, incluso su autobiografía, donde se habla de este aspecto humano distinto a los otros personajes salitreros ingleses o europeos que habitaron la Pampa desde el punto de vista de la migración, dueños de. Este señor trae un trato distinto, y ya lo hemos conversado en el capítulo, a partir un poco de su marcada infancia y su fe, su religión. Ah, Hay algunas anécdotas que él se han hecho, digamos, públicas de su vida en La Pampa con los trabajadores. Recuerden que él quería un poco impregnar a su gente del aspecto recreativo, cultural. Es famosa la Filarmónica de Agua Santa. Y el concepto de filarmónica es muy extenso y hoy en día un poco los pampinos nuevos, esos pampinos de la generación de la misma oficina Hamilton, tenían el concepto de que la filarmónica era como un lugar de entretención, de recreo. Otros lo llevan al lado de la música, pero esta música selecta. Pero la filarmónica perseguía mucho más allá. Era una organización cultural para los trabajadores en aspectos recreativos como el fútbol, por ejemplo. De hecho, Hamilton regala la primera pelota de fútbol en Aguasanta a su equipo y dice el relato que pasaba la red entera del día dominical viendo los partidos. Y hay una foto muy interesante en Tiririchi que está con todo ese equipo de fútbol, salieron campeones, ya festejando. En Tiririchi era el lugar de recreo, de festejo. Entonces, esa es una pena interesante. Y otra anécdota que es importante y también la encontramos nosotros en una publicación de Diario de Tarapacá, cuando se cumplían 11 años de su fallecimiento, donde un periodista relata de un hecho puntual en el aspecto humano y social. Es 6 de la mañana, una carreta saliendo de Agua Santa con todos los monos, en ese tiempo los pertrechos de la gente se llamaban los monos, dos niños pequeños y la mujer. A las 6 de la mañana, esas frías mañanas de Pampa, y él se percata desde el balcón de administración y hace la consulta, ¿por qué esa carreta va saliendo a esa hora con la familia? Y le dicen que porque el hombre tenía un mal vivir. ¿Qué significaba mal vivir en ¿Qué ese tipo de momento? mal vivir? Mira, puede ser llevado al alcohol, llevado a otra situación de ser escandaloso, no sé. Pero sabe, pero no vamos a jugar acá. La cosa es que él se acerca y le dice, y lo interroga, ¿por qué van saliendo sabores? ¿Qué pasa? Y él le comenta, bueno, le comenta ahí el portero, el guardia, que es tiene que ir por el mal vivir, tan expulsado de la oficina. Y él interroga a la familia, al hombre, se ve un hombre tosco, así, muy callado, como asumiendo la culpa. Pero la señora, la mujer, que siempre está la mujer ahí al rato, le dice de que con las pocas monedas que llevan, con suerte, van a sobrevivir unos 3 o 4 días en la oficina Mapocho, donde se dirigían más cerca. Entonces, me imagino, dice él, que ni siquiera han tomado desayuno. Concepto. Así que no, no se va. Se vuelve con los monos que estaban y toma al operario y lo lleva a la casa de meditación para conversar. Ese conversatorio significó un cambio radical en la vida de esa familia y este hombre acompañó a la Orden de Agua Santa por más de 20 años. Ya nunca fue un hombre de un mal vivir. Entonces son situaciones que se desconocen del aspecto humano de Hamilton.
más que el industrial que viene solamente a explotar y a producir. Claro, y en este Esa- sentido, yo ese- quería saber, claro. por ejemplo, él hizo aportes en la parte de la industria, en la pero, por parte ejemplo, humana. eso es lo que él nos hablaba recién, era en su periodo que él vivía allá en La Pampa, pero ahora ya estando en Iquique, regresando a Iquique, porque esa es como la primera pregunta que te quiero hacer, contar cómo pasó sus días en Iquique después que ya deja Ajá. su vida laboral. Mira, yo lo veo a él como una persona muy inquieta, ¿ya? Y con ganas también de poder impregnar estos relatos, esta vivencia en alguna publicación y de hecho también irla a contar a personajes, a personas de su entorno social. De hecho, él fue presidente del club inglés, que estaba ubicado ahí en la Plaza Conde, entre Luis Uribe con Serrano. ¿Mm? Él fue presidente de esa institución inglesa y él fue muy creyente, ¿ya? Y de la comunidad de la iglesia anglicana. ¿Ah? De hecho, con la crisis de Salitre, ¿ya? Él, gran parte de su vida aquí en Iquique, en esos 15 años promedio, hasta su muerte, él fue orador, ¿ah? Predicador, en reemplazo del pastor que, producto de la emigración de los ingleses, se fueron ya de aquí del norte, tenía que asumir este pastor distintas iglesias desde Antofagasta hasta Bolivia. Entonces, poca permanencia en la ciudad, Hamilton ya lo reemplaza con estas homilías. ¿M? Y está siempre dispuesto a entregar parte de su historia, de su experiencia, en distintos lugares y ámbitos, ya, en la cual se le requería que él pudiera participar. Siempre dispuesto, Siempre presente. siempre presente. Y por esta presencia que él tenía, no solamente en La Pampa, sino que acá en sus días en Iquique, ¿hubo algún reconocimiento que él recibió? Por supuesto. Podemos notar tres importantes reconocimientos. Primero, de los industriales del salitre, que le entregan la medalla de oro por los 50 años de aporte a la industria del salitre. De ahí acuñado el término padre de la industria del salitre. Por la Eso fue medalla. en 1926, si no me equivoco. Posteriormente, en 1934, ¿ya? Se hace este cambio de nombre de la oficina ex La Palma, digamos, que nosotros hoy en día conocemos como la oficina Humberton. En 1934, ¿ya? Se hace la ceremonia de cambio de nombre. Sale publicado en los diarios. Tuvimos acceso a estos diarios. Están en la biblioteca del Museo Regional para que cualquier iquiqueño lo pueda, con el permiso respectivo, ir a ver. Está ahí todo el relato que fue muy emotivo, muy emocionante, ¿ya? Cómo esta oficina recibe a don Santiago Hamilton, ¿ya? Vino toda la comitiva de ejecutivos, ¿ya? De esta asociación de industriales. Y las calles de Hamilton embanderadas con estos famosos harp que era muy común en aquella época. Con los niños se le hacen unas presentaciones, qué sé yo, un gran almuerzo y todo lo demás. Se había remodelado la oficina de La Palma, transformar en un concepto de oficina como la conocemos ahora, con lo que quedó un poco después de ciertos años producido. Y fue parte importante de este tratar de la industria chilena, digamos, de continuar con la producción de salitre. Posterior allá a 1930, que fue la baja de la crisis salitrera a nivel regional. Entonces es en vida que se cambia La Palma a Es mentira. Humberton. Y él estuvo presente, hay una foto que está en la casa de administración donde grabamos los otros podcasts, ya está con toda la plana ejecutiva y su hijo mayor, Bertie, que fue parte importante, Bertie, de lo que fue la construcción del mismo emplazamiento nuevo de la oficina de Hamilton. Oye, y desde ahí, ¿cuál crees tú que es el legado más importante de don Santiago y cómo podemos preservarlo? Mira, antes que eso, me falta un reconocimiento importante ¿Ya? que lo hizo el mismo rey Eduardo VIII de Inglaterra. Le entrega la medalla de honor, tiene su nombre, ¿ya? Por los méritos que ha conseguido don Santiago Hamilton. El OBE, the Order of the British Empire. Por favor, sí. Yeah. Sí. La orden del emperador británico. Exactamente. Ujú. A él le entregaba esta orden del imperio en una ceremonia en el club inglés, donde van autoridades, va intendente, van familiares, van industriales,
ya, y ahí se entrega esta orden, esta medalla. Esos son los reconocimientos más 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 importante. importantes, importantes. sí, porque de alguna manera en vida, reconocimiento del país, de industriales y del gobierno británico. Vamos, Santiago. Y desde ahí, como yo te preguntaba, ¿cuál crees tú que es el legado más importante y cómo nosotros lo podemos preservar? Mira, yo diría que es muy lindo contar la historia de un hombre bueno. Yo parto por esa característica de este hombre. ¿Ah? Un hombre de una templanza a prueba de cualquier situación, ¿ya? Un hombre querendón, un hombre de familia, ¿ya? Que tenía como propósito en la vida el trabajo. Él se consagra al trabajo, que es un principio de la fe anglicana. O sea, por el trabajo yo llego a Dios. Y él lo cumple cabalmente, pero sin dejar de lado el aspecto social y humano. Entonces, si hubiera un legado importante, estaría dirigido principalmente a los industriales, al concepto social que debe manejar la industria hoy en día. ¿Mm? El aspecto industrial propiamente tal, la producción, y social, humano. Que por ahí yo creo que está habiendo un cambio lento, pero está habiendo un cambio hoy en día en la industria. Y puede que ese haya sido uno de los legados de Hamilton, ¿ah? Y que ojalá se reconozca y se impregne en las nuevas fuentes industriales ya del norte grande de Chile. Hemos conversado sobre su vida, su legado, sus reconocimientos. Y ahora, ¿nos puedes contar un poco sobre los últimos días de Santiago Humberstone? Wow, sí, me ha tocado ver distintas publicaciones, relatos, y fue muy conmovedor. De hecho, él estando muy delicado de salud, ¿ya? Como siempre era el estar dispuesto al servicio, él acude a una invitación de la Escuela de Artesanos, que la Escuela de Artesanos, para que nos ubiquemos en Iquiqueyo, era lo que hoy es el Politécnico, no en el lugar, sino que es el legado de la Escuela de Artesanos al Liceo Politécnico, y está ubicado ya por Seca Viejo, donde está el Teatro Veterano, por ahí está ubicado esta Escuela de Artesanos. Él decide acudir, a pesar de su estado de salud. Entonces él vivía acá en calle Lynch con Orella, ya, y se traslada hasta el Escuela Artesano para participar de esta ceremonia, este acto cívico. Y en medio de ese acto, porque tiene que dar una charla a los nuevos estudiantes técnicos, él se siente mal. Él está afectado de un problema cardíaco. Entonces decide retirarse, llega a su casa y fallece. Rodeado de su familia, me imagino. Sí, rodeó a su familia y eso causó un muy fuerte impacto en la sociedad de aquella época, tanto en Iquique como en Santiago de Chile. Reconocimiento que en las publicaciones de este diario de Trabajar aparece todo el relato ya de cómo fue el impacto social de su muerte en Santiago y acá en Iquique. Ujú. Y es velado primero en esa casa que estaba ubicada en el Lynch con Orella, y posteriormente fue trasladado a la iglesia anglicana, su querida iglesia, que está ubicada en Orella, entre Ramírez y Barcelona, ¿sí? Sí. ¿Ya? Eh, para posteriormente ser trasladado al cementerio inglés de Tiliviche. El traslado fue a las 6 de la mañana. Se hace una invitación pública de defensa y a las 6 de la mañana sale el cortejo de la iglesia anglicana hacia La Pampa. Un recorrido muy triste, ¿ya? De hecho, como era una persona muy querida, durante el trayecto por La Pampa, de las oficinas secretariales le salen a retirar menores, estudiantes, los pobladores, los trabajadores, los administradores, y recorre todas las Pampas, partiendo por su oficina Hamilton, hasta llegar a Tilich. ¿Mm? Allá son enterrados sus restos mortales con la asistencia de las autoridades. Imagínense en aquella época el recorrido del camino de tierra. Nosotros lo experimentamos ya a paso lento hasta llegar allá y a su querido Tililiche, que hoy recuerda su resto después de más de 100 años. Tenemos el legado de una persona
que es un apasionado por su trabajo y además por ayudar y apoyar a sus trabajadores. Por entregar mejoras para las condiciones laborales de sus obreros. Por supuesto. Y eso es lo más destacable de este personaje que vino al norte de nuestro país, a este Chile, y se hizo bambino. Es importante destacar este rol de Hamilton, que él, estando en La Pampa, ya se hizo bambino. Nosotros experimentamos los calores, el clima Sí. del día, ¿m? Y él, bajo esas condiciones, vivía, porque es común también ver la historia de otros personajes soliteros, en la cual su vida estaba como alejada, ya estaba en Inglaterra, o en Valparaíso, en Santiago, o en Iquique. Él siempre con su familia, en las faenas, en las oficinas salitreras, ahí, codo a codo con sus trabajadores. No es que él iba a marcar tarjeta una vez a la semana o a enterarse cómo estaba la producción y chao. No. Él recorría la salitreras, él estaba en la máquina y iba viendo cada proceso. A él no me venían con cuentos. Qué mejor. Un ejemplo para nosotros los nortinos y es realmente historia empapada en toda nuestra pampa. Exacto, y es súper emocionante poder haber estado en esos lugares y haber recorrido las salitreras que fueron parte de nuestra historia. En este podcast hemos revitalizado lo que es la historia de don Santiago Humberstone. Esperamos que los haya motivado a conocer La Pampa y sus personajes, especialmente James Thomas Humberstone. Agradecemos a la Corporación del Museo del Salitre por facilitarnos sus instalaciones y agradecemos también a Marco Godoy González por habernos invitado a participar, por haber estado con nosotros, por habernos enseñado y por además entregarles a ustedes lo que hemos aprendido sobre don Santiago Humberstone. Así es. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, porque vamos a tener todos los detalles sobre este podcast. Esto es Iquiqueñas, el podcast para turistas, curiosos y amantes de la cultura. En su edición especial, don Santiago Humberstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Muchas gracias por todo, un besito y chao, chao. Gracias. Chao. ¿Qué nos dice don Santiago Humberstone de este capítulo? I arrived to these shores in 1875. During all that time, I have dedicated myself, body and soul, to the nitrate industry and the well-being and prosperity of the province in general. Over the course of these years, I saw how the province changed hands from Peru to Chile, and I actively participated in the development of a large part of the northern district of this country. I was a pioneer in installing the Shank system for the production of nitrate, which, for more than 50 years, was the most practical and economical method in the nitrate industry. I have also dedicated my tireless efforts to promoting the well-being of employees and committed workers in the industry. I feel that the friendship and goodwill extended to me and my family in this adopted country is real and constitutes one of my most coveted treasures. I want to thank everyone with whom I have shared more than 61 years of stay in Chile.